It seems to be a mystery. Vamos a pasar ahora a otro sensor que se llama sensor de temperatura. De los sensores de temperatura hay varios modelos. Este que vamos a usar en esta práctica es un sensor análogo, un sensor analógico. En cambio, el que ustedes pueden ver en esta cámara de color azul, un encapsulado azul celeste, que ya viene con una plaquetita, es un sensor de temperatura digital. Hay otro modelo que es de color blanco, que es más preciso aún. Pero en fin, todos los sensores de temperatura lo que hacen es medir temperatura. Así que no hay ningún secreto con eso. Lo que sí, la razón de usar este sensor es que es el más barato de todos, y M-Block no tiene una funcionalidad directa con los sensores de temperatura digital. Así que por eso vamos a usar el análogo. Bueno, como dice acá en la lámina que ustedes están viendo, un sensor de temperatura detecta temperaturas entre menos 55 grados a 150 grados. Cuando se lee un sensor análogo con Arduino, recordemos que lo hacemos por un puerto que va a medir un valor entre 0 y 1023, es decir, 1024 valores posibles. Así que en el caso del sensor analógico, a 0 volt le devolverá la temperatura 0 y a 5 volt le devolverá 1023. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta de que hay que hacer una conversión, hay que hacer un cálculo, hay que hacer una cuenta para poder obtener la temperatura. En este caso, en la lámina acá abajo, ustedes están viendo la cuenta que hay que hacer. Es decir, la fórmula que va a calcular la temperatura en función del voltaje dada por este sensor llamado LM35, lo da la fórmula que dice temperatura es igual a valor leído por 5 por 100 dividido 1024. Esta es una formulita que, como decía un profesor que yo tenía en la universidad, un acto de fe y continuemos. Es siempre la misma fórmula, así que cada vez que hay que calcular una temperatura se usa esta fórmula y listo. El sensor de temperatura puede venir como está acá abajo, así, tipo transistor con 3 patitas, o si no puede venir como está acá a la derecha, en donde ya viene montado sobre una plaquetita con 3 pines para su conexión. Vamos al montaje. El montaje del sensor de temperatura es muy sencillo, es decir, ustedes lo están viendo acá en la lámina, que solamente tiene 3 patitas de conexión. La patita del medio es la patita que lee y la patita esta que lee lo hace de un pin analógico, en este caso el 0. Después tenemos la referencia a tierra y tenemos los 5 volts con que es alimentado este sensor. Así que el conexionado del sensor a la placa Arduino prácticamente no necesita protoboard. No necesita más que 3 cables. Bien, así que una vez que ustedes luego realizan este conexionado, vamos a ir al código. Y vamos a hacer el primer código, lo vamos a hacer desde cero. Esto sería así.
¿no? Como ven ustedes, voy a agrandar un poquito acá. Como ven ustedes, la placa Arduino, ya saben, la conexión a USB. De la placa Arduino saco 5 volts y tierra, y acá está el sensor de temperatura, el LM, como lo vimos en el diagrama, en donde tenemos la patita del medio, va a ir a el pin análogo, así con el cable amarillo, pin análogo 0. La patita de la derecha va a ser la referencia tierra y la patita de la izquierda, como ven con este cable rojo, va a ir a la placa Arduino y alimenta con 5 volts al dispositivo. Esa es toda la conexión que hay que hacer. Ahora ven acá que tengo un LED. En esta zona tengo un LED conectado por las dudas si quiero hacer algo más. Y lo que estamos viendo en la cámara de arriba es la misma conexión pero vista de atrás, en donde yo tengo un relé que vimos la clase pasada y le voy a agregar al montaje un ventilador. La idea va a ser que si la idea final, si la temperatura es mayor que 30 grados, por ejemplo, el velador se enciende automáticamente a través del relé. Pasamos al código entonces. Bien, vamos a chequear que estamos conectados. Vean, no estoy conectado. Ahí sí estoy conectado al puerto 7. Y ahora, por precaución, voy a cargar el firmware de la placa nuevamente. Bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo se usa, cómo se programa, cómo se mide la temperatura con un sensor de este tipo? Comencemos. Primero voy a elegir el clásico al presionar la banderita. Voy a crear una variable que la voy a llamar temperatura. Y la voy a fijar en 0. Inicializo la variable en 0. Y voy a crear otra variable que va a ser una variable temporal que va a ser la que mide el valor que está tomando el sensor. Recuerden que hay que hacer un cálculo, hay que hacer un cálculo para obtener la temperatura. Entonces, ¿cómo se calcula la temperatura cuando este sensor está en funcionamiento? ¿Qué tengo que hacer? Muy simple. Leer el pin analógico, donde está conectado, en este caso, el cable amarillo, donde está conectado el sensor. El 0. Recuerden que de acuerdo al montaje lo habíamos conectado en el 0. Así que entonces voy a tomar la variable valor y voy a leer el valor del sensor de temperatura. Recuerden que este es un voltaje, por lo tanto tengo que hacer una cuenta. Esa cuenta estaba dada en la fórmula que habíamos visto, así que la vamos a escribir. Voy a ir a operaciones, voy a elegir primero la operación de multiplicar y luego la operación de dividir. En la operación de multiplicar, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que multiplique el valor leído del sensor por 500, que era 5% en la fórmula. Y luego le voy a decir que a ese resultado lo divida por
1024. Entonces, la temperatura la voy a fijar en el cálculo que me da esta formulita. Ay, no quiere entrar. Un momento, por favor. Fijar valor. Vamos a agrandar. Ahí está. Entonces, fijar temperatura en valor leído del pin analógico por 500 dividido en 1024. Y con esto ya tengo la temperatura. Ahora voy a hacer una pausa de 1 segundo y voy a colocar, como siempre se hace, todo esto dentro de un bloque por siempre. Perfecto, ahí quedó el código. Ahí lo ven un poquito más grande. Entonces, declaro dos variables, la variable temperatura, la variable valor, la fijo en 0 y luego leo el pin analógico 0 y hago una cuenta, ¿no es cierto? Con esa lectura hago una cuenta dada por una fórmula que me va a dar el valor de la temperatura. Se lo pongo a la variable temperatura y así con este cálculo debo ir obteniendo las diferentes temperaturas. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles en la cámara de abajo, así, voy a mostrar la cámara de abajo y voy a hacer funcionar el código. A ver ahí, si me queda bien ahí. Un segundito, ya les muestro. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Y entonces después vamos a agregar otras cositas. Así que bueno, nuevamente me fijo lo de la placa, lo pongo en funcionamiento. Bien. Observen en este momento cómo está titilando en el abajo la placa, porque está leyendo el puerto analógico 0 cada 1 segundo y está midiendo la temperatura. La temperatura, en este caso, me está dando 25 grados, podríamos decir 25 grados, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora para terminar este ejemplo? Voy a mandarlo a pantalla completa y lo que voy a hacer en este momento, para que ustedes puedan apreciar el funcionamiento del sensor, es acercarle mi mano, mi dedo. Obviamente, al acercarle mi dedo, el sensor va a tener que ir levantando la temperatura. Así que voy a hacer eso. Por unos segundos ustedes van a ver que le voy a acercar mi dedo, lo voy a tocar con mi dedo al sensor y entonces van a ver cómo va a levantar la temperatura. Ahí levantó a 27, 28, 28.80, 29.80, ¿ven? 30 grados, está sensando, 30 grados, 30 con 30, 31 grados, y ahora voy a quitar el dedo del sensor, que es mi dedo sería una fuente de calor, ¿verdad? Voy a quitar mi dedo del sensor y van a ver ustedes cómo va a comenzar a descender la temperatura. 29, 28, tarda un poquito porque estamos sensando cada 1 segundo. 27, estábamos en 30, acuérdense, y 27, y va a bajar un poquito más, posiblemente a 26, y llegamos, ¿sí? Bueno, este ha sido un ejemplo de el sensor de temperatura, entonces.